Servicios informativos. Es que no hay nada que motive más al político patrio que ver al rey de España en Nochebuena. Porque tan tradicional como el turrón, la lotería, poner el Belén, el aguinaldo, las uvas o los Reyes Magos, es ponerse a analizar lo que dijo el rey de España y hacer cada uno su libre interpretación, aunque sea distorsionada, sesgada y hasta manipulada del discurso. ¿Qué más da? Aquí sucede lo de siempre, que cuando, por ejemplo, el rey dice que cultivar ese espíritu de consenso es necesario para fortalecer nuestras instituciones y para mantener en ellas la confianza de toda la sociedad. Por eso es necesario que la contienda política, legítima pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa, una demanda de serenidad. Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía. Cuando el rey dice esto, en el gobierno dicen hay que ver el tirón de orejas que le ha dado Felipe VI al Partido Popular y a Vox, exigiéndoles que no siembren la discordia, que se dejen ya de estos discursos atronadores que impiden hablar de lo importante que es lo bien que lo está haciendo Pedro Sánchez. Y por el contrario, los otros vienen y dicen, fíjate qué pescozón le ha dado el rey a Pedro Sánchez por dedicarse a impedir escuchar las demandas de serenidad y destruir la necesaria concordia entre los españoles. Es curioso porque el discurso del rey te lo cogen unos y te lo adaptan a sus propias necesidades, te lo cogen otros y te lo adaptan a sus propias necesidades, y cada uno con un sentido distinto al que tenía el discurso del monarca. Un ejemplo más, cuando el rey dice... Debemos seguir defendiendo con convicción y con firmeza, junto con nuestros socios internacionales, las bases de la democracia liberal, de la defensa de los derechos humanos y de las conquistas en bienestar social sobre las que se asienta nuestro gran proyecto político. Cuando el rey Felipe VI dice esto, aquí los de un lado ven nítida la exigencia de rectificación a esa malvada ultraderecha que socava la democracia, la erosiona, y otros ven justo lo contrario. Siempre es exactamente lo mismo. Bien, aquí interpretaciones al discurso se pueden hacer tantas como personas distintas quieran hacerlo. En España somos muchos, somos casi 48 millones ya. Pero este año en el que la justicia investiga a algunos de los que fueron los primeros dirigentes de su partido, y a su mujer, y a su hermano, al del presidente del gobierno digo, a Pedro Sánchez tal vez le resulte extraordinariamente útil recordar un pasaje que hemos rescatado del mensaje del rey, pero no de este año, sino de 2020, de hace 4 años. Porque Felipe VI, este es el contexto de entonces, Felipe VI heredó la institución monárquica en medio de un enorme descrédito por la corrupción que había en su familia, en su hermana, su excuñado, y las sospechas que existían sobre el enriquecimiento de su padre. Y la reacción de Felipe VI no fue, a diferencia de otros, salir embistiendo contra los medios de comunicación que destaparon estos escándalos, arremeter contra los denunciantes que los llevaron ante los tribunales o desacreditar a los jueces que lo investigaban llamándoles prevaricadores. Estaban al servicio de oscuros intereses. No, el rey no hizo nada de esto. Probablemente porque él, a diferencia de otros, sí es consciente de la importancia de la institución que representa, cuando seguramente para él todos estos problemas judiciales que tenía su familia eran tan dolorosos como lo son actualmente para muchos otros. Pero la reacción de Felipe VI fue bien distinta. Lo que dijo hace 4 años Felipe VI en su discurso de Navidad fue centrarse sobre todo en los principios, poniéndolos por encima de los intereses personales y familiares. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Personales o familiares. Los principios que están por encima de cualquier otra consideración, incluso por encima de la familia. Bueno, esta es una manera de preservar la institucionalidad de un cargo frente a otras formas que existen también y que conocemos actualmente y que lo que hacen es degradar no solamente el cargo que representan, que no es propiedad de quien lo tiene ahora mismo, pues la presidencia del gobierno no es propiedad de Pedro Sánchez, sino que también se defiende la institucionalidad de otros poderes, por ejemplo el Poder Judicial. En realidad es tan grande la diferencia que conviene no abundar mucho más en las comparaciones que puedan herir la sensibilidad, la suya digo como oyente, porque siendo Felipe VI y Pedro Sánchez altos, muy altos, los dos físicamente, la talla es también muy distinta cuando les medimos de otra forma, es decir, institucionalmente.
Bueno, reacciones al mensaje del rey, evidentemente lo sabrá usted, hasta estas alturas ya, jueves, hubo muchas. A los socios de gobierno no les gustó, ¿eh? A los socios de gobierno no les gustó nada. Mira, el problema de ponerte a hacer de analista de guardia es que, como no te lo trabajes, corres el riesgo de quedar como un perfecto analfabeto. Pongamos por caso a la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, que piensa, en realidad no es así, pero ella cree, y probablemente su partido también, que el Palacio Real es propiedad del rey Felipe VI. El rey también demostró lo fuera de la realidad que está al mencionar desde su enorme palacio el problema de la vivienda. El rey está fuera de la realidad porque habló desde su enorme palacio. A ver, el Palacio Real está en propiedad del rey Felipe VI, como de esta portavoz que hablaba, como de usted que nos escucha, porque es patrimonio del Estado. Claro que pedir que se sepa esto igual es demasiado, porque para conocerlo hay que haber leído o haberse preparado un poco el discurso, no haberlo hecho así con 4 apuntes al aire que te han llegado. A ver, si los que están cada vez más desconectados de la realidad, no vayan a ser los de Sumar, los de Ione Belarra, los de Podemos, los de Sumar también, ahora vamos con ellos, sino los de Podemos, los de Ione Belarra, que están ahí peleando por no desaparecer. Con Sumar, peleando con Sumar, ya decimos, que son otros que están ahí al borde de la extinción y que interpretan que el rey, el rey no representa nada. No está a la altura de los retos que tenemos como país, no apunta a las soluciones oportunas, no representa nada más allá del propio carácter envejecido y de falso consenso de la monarquía como jefatura de Estado. El rey no representa nada. Esto está dicho por un partido como Sumar, que cada vez representa a menos personas porque hay lugares en los que directamente está formalmente extinto. Miren, se puede hacer algo muy sencillo. A ver quién representa más. Se pone a esta portavoz en la calle, Elisabeth Duval era, por cierto, se pone a esta portavoz de Sumar en la calle, en cualquier lugar de España, y al lado colocamos a Felipe VI y preguntamos a los ciudadanos que expliquen quién representa mejor o quién les representa mejor. A ver si sale alguien que esté más representado por Yolanda Díaz o Elisabeth Duval, o por el rey Felipe VI y por la reina doña Leticia. Y por último, Oriol Junqueras, delincuente al que Pedro Sánchez le ha echado los flotadores de la amnistía y los indultos. Bien, este dirigente público se presenta ante la sociedad como el arcángel del diálogo, viene haciéndolo así desde hace muchísimo tiempo, y ni siquiera se molesta en escuchar el discurso del monarca, lo cual no le impide analizarlo. Esto es muy interesante. Dices, voy a hacer el análisis de este libro que ni siquiera me he leído. Bueno, pues con el discurso del rey exactamente igual. Pues total, dices, es que el rey tampoco tiene mucho que aportar, así que ¿para qué me lo voy a escuchar si ya sé lo que va a decir? Bueno, Junqueras sigue instalado en esta mentira de que el rei aplaudió los palos a los independentistas en octubre del año 2017. De reconciliació o demanava reduir el soroll en els partits polítics. Justament un rei que el 3 d'octubre del 2017 aplaudia les pallisses que la policia havia donat en els votants de l'1 d'octubre. Y es mentira. No es verdad. Esto es algo que forma parte ya del imaginario independentista, de la imaginación de los independentistas, que es muy fértil, muy, muy fértil. Oriol Junqueras, que es muy creyente, es profesor de Historia Contemporánea, Dios acoja en su alma a los alumnos sufridos que tengan que escucharle, pero el rey Felipe VI jamás dijo esto en su discurso del 3 de octubre del año 2017. Nunca dijo, me alegro muchísimo de que hayan molido a palos a los independentistas. No lo dijo porque, entre otras cosas, que tampoco los molieron a palos. Esta es otra de los mitos del independentismo. Pero a Oriol Junqueras, que no sé si es presidente o secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, esto le da exactamente igual. Él dice, no, aplaudió los palos, y todos los independentistas pues que cogen a aplaudir, pero no aplaudir como focas, porque como lo ha dicho Oriol Junqueras, pues a ver qué van a hacer, no aplaudirle, pues claro que sí. Total, que da la sensación de que un año más, cuando habla el rey, los socios de Pedro Sánchez se indignan y se ponen a mentir. En tiempos de bulos no estaría mal que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, requiriera también a algunos de sus socios que, hombre, bulos, pues tampoco emitieran mucho sobre la jefatura del Estado, ¿verdad? Porque, hombre, está feo, ¿verdad?, mentir sobre la corona. Aunque, a decir verdad, esto no va a suceder. Porque aquí los bulos siempre vienen del mismo sitio, de la malvada ultraderecha. Así que lástima que la Navidad sea solamente una pequeña época del año. Y que el rey Felipe VI no pueda hacer discursos de Navidad dirigidos a los socios, o que puedan interpretar los socios de Pedro Sánchez, y que se puedan hacer todas las semanas, no, porque sería mucho, serían 50 y tantos discursos. Pero 12 no estaría mal. Un discurso todos los meses. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.